si fue así, son precisamente los mismos motivos que argumenta el presidente de la República para enviar esta iniciativa, decir, hay una dependencia del Poder Judicial de intereses económicos creados, y por eso... No es necesariamente por virtud de que esté o no una figura jurídica como la que ahorita estamos mencionando. No es cuestión de opiniones, yo que he estado en la Procuración de Justicia, yo también lo he estado, y yo lo estuve en los años 80, y en el sistema penitenciario también, y en los juzgados penales del Fuero Común también. No es la primera vez, estuve como consejero de la Judicatura Estatal también. Lo que interesa es de que tú hiciste tu función. No, ya están los números, pero eso yo no lo critiqué. No, pero ¿sabes qué criticaste? ¿O qué señalaste? A ver, ¿qué critiqué? Que los jueces actuaban en función. Exactamente. Que los jueces, cuando tomaban decisiones, no hacían un análisis escrupuloso de los procedimientos. No saben el daño que le hicieron a Sonora por su insensibilidad y por su alejamiento de la comunidad, y por eso yo justifico que haya esta reforma judicial actualmente. O sea, se pueden hacer actos de autoridad violando la Constitución, pero argumentando que es bueno para algo. El fin justifica los medios, ¿me quieres decir? Iniciando la mesa de los abogados como cada lunes y pues bueno, como lo anunció ahorita, está con nosotros el abogado constitucionalista y con toda una trayectoria en el Poder Judicial, Cuitláhuac Castro, y el ex fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista, que bueno, vamos a darle entonces continuación al tema de la reforma judicial. Ahora presentaron también una contrapropuesta, ¿no? La Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, antes pues yo quisiera, si pudiera empezar con el tema, tomando en cuenta lo que es de que hay una contrapropuesta y luego voy a entrar en otro tema otro tema, algo relacionado con esto. Primero que nada, pues un saludo a toda tu audiencia, a mi amigo Cuitláhuac, Alexis. Bueno, pues ha habido, ustedes saben, mucha polémica. En este momento está con la votación que se realizó ayer en el Senado, por lo menos en lo que son la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, creo que en las Comisiones Unidas. Y bueno, pues está considerándose para el próximo miércoles, tengo entendido también, la sesión ya del Pleno. Me llama la atención que el día de ayer la señora... Yo creo que la apuesta es de que no si va a pasar o no, sino que quién se va a quebrar o quiénes. Mira, ¿no? déjame darte mi punto de vista en ese aspecto. Yo no soy un fundamentalista, no estoy obsesionado en que se apruebe esta reforma. Yo trato de dar mis argumentos razonados, objetivos de lo que son mis convicciones con respecto a esta iniciativa. Y si se aprueba o no, bueno, pues ya será una... Y lo digo esto por lo siguiente, porque de ayer para hoy he visto una movilización muy fuerte en relación con los senadores de oposición, y se habla de que, yo no me he puesto en la cuestión aritmética ahí, pero se habla de que con 43 senadores de oposición, con eso no pasaría, es lo que se dice. Y al parecer esos 43 pues han estado muy definidos hasta ahorita, lo que me hace pensar que no va a estar tan sencilla. Antes se decía, ¿cómo no? Pues si son 2, 3 votos los van a conseguir ahí en el Senado y tranquilamente. No, hay 43 que parece que están muy decididos a votar en contra, incluso los tienen como acorralados y con firmas de sus suplentes para que si ellos fallan, pues que ellos asistan, y también con los suplentes comprometidos a votar en contra de la iniciativa. Entonces, sí, eso hace que esto se ponga más interesante, que no sea un día de campo como antes se pensaba. Y por último, a mí me parece que ese ejercicio demuestra que estamos en una democracia, no en una tiranía ni en una dictadura, porque si estuviéramos en esas circunstancias no habría esa discusión que hay en este momento. No, esas son cosas, son de plano alucinadas, e incluso, bueno, de gente de la oposición que está en esto, que sabe perfectamente bien que esto está muy distante a ser una dictadura. De hecho, si estuviéramos en una dictadura, pues quienes acusan de una dictadura no podrían estar acusando de eso sin que les corten la lengua, ¿no? O los metan a la cárcel, o en cambio hay
15, 20, 30 medios donde repiten este tipo de cosas y que critican sistemáticamente al presidente. Entonces, pues dígame, ¿qué tipo de dictadura es esa, no? Aquí nomás, si me permitieran, yo les pediría de favor, a los dos nomás, quisiera empezar con esa propuesta muy breve, nomás un párrafo de lo que planteó la señora presidenta de la Corte ayer. En su contrapropuesta, la de ayer, sí. Así es, porque ya Oye, nomás para acabar con lo de los senadores, la otra cuestión que está ahí es que ahora, pues algunos de Morena, como Adán Augusto López, dicen que con esos 85... Pues están ahora con las cuentas aritméticas, pues, ¿no? Pero no hay precedente de eso, ¿no? Siempre ha sido de 86 para arriba. Y además, quien al final de cuentas, quien decide eso, cuando me imagino si se van por ahí, pues de quererlo pasar, digo, les explico al público aquí rápidamente, quien no haya escuchado este tema, a don Augusto López ha estado en algunos medios diciendo que con 85 senadores, son 128 los que conforman la Cámara de Senadores. Él ha dicho que con 85 ya son las 2/3 partes, porque en sí la cuenta aritmética es 85.3. Entonces siempre se ha buscado de 86 para arriba para conseguir esas 2/3 partes. No hay un precedente que con 85 senadores pues ya se haya conseguido las reformas, las 2/3 partes. Entonces, bueno, si a final de cuentas quieren irse con eso, pues es de suponerse que la oposición va a impugnar, y quien decide eso es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí... Mira, yo creo que ahí definitivamente tiene que ser contundente y tienen que ser 86, porque si quedan 85 y en discusión, además la legitimidad, eso queda muy cuestionada cuando se supone que era casi un mero trámite. Como también volvemos a lo mismo, y creo que la parte esta de la sesión ahí de la Cámara de Diputados también en su procedimiento o en su forma puede tener sus bemoles, pues, ¿no? Que igual, como dices, ya llegará en su momento a la Corte y ya veremos cómo queda integrado. Pero, en fin, yo lo que les quería pedir a la audiencia y a ustedes, nomás permiso, para poder no extenderme mucho, pero sí unos 10 minutos nomás para exponer lo que quisiera yo plantear. Primeramente, empezamos con la parte de la propuesta de la señora presidenta, donde en uno de sus apartados habla ella de justicia penal. Yo me he percatado, bueno, pues que han estado en muchos de los argumentos de la gente del Poder Judicial Federal repartiendo culpas. Han referido pues que no, hay que ir primero a la Procuración de Justicia, hay que ir allá con los poderes judiciales de los estados, volteen a ver a los litigantes, etcétera. Entonces, aquí en el apartado de justicia penal, dice ella en su introducción, los problemas de la justicia penal en el país están principalmente relacionados con la atención deficiente de las víctimas y la investigación inadecuada de los delitos. Por lo tanto, la tasa de los asuntos penales que llegan a juicio es baja. Esto se debe en gran medida a la deficiencia estructural en las capacidades institucionales de la Procuración de Justicia, así como a la falta de políticas criminales interinstitucionales y a la ausencia de estrategias efectivas de priorización para la persecución penal. En pocas palabras, ella está de alguna manera señalando que lo que es la Procuración de Justicia no tienen adecuados políticas criminales, como si no hubiera método, como si no hubiera sistema, como si fueran cuestiones a golpe de corazón o como si fueran reactivos, y eso produce, dice, la deficiencia en la Procuración de Justicia. Aquí sí, en algún programa anterior, el propio Cuitláhuac mencionó, antes cuando se originó lo de estos debates, vino con la señora que viene aquí del Listezón. Vino con ella, y entonces él hizo ahí una afirmación en el sentido precisamente de la Procuración de Justicia, y precisamente en donde, cuando yo era titular, mencionando pues algo relacionado con lo de las casas de empeño, etcétera, y como que había una consigna, qué sé yo, y como si fuera una cuestión no tanto prevista o parte de un plan de persecución penal o de política criminal. Entonces yo nomás ahorita le pasé a Alexis aquí el video ese, nomás si lo pudiera poner, porque al final de eso, de lo que voy a exponer relacionado con ese segmento en el que hizo él esas afirmaciones, voy a concluir
por qué yo sí considero que es necesaria esta reforma judicial y muy en particular a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma judicial, la original, la propuesta por el presidente. Totalmente, la del presidente de la República. Sí, que ahorita dije, bueno, a lo mejor y ya se convenció de... No, la absoluta, pues si la estoy criticando, o sea, precisamente para eso es porque además, qué bueno que lo comentas, porque yo sí me parece que esto es algo muy a destiempo. Hace 5 años que el presidente de la República está informando, está diciendo que que él está solicitando una reforma al Poder Judicial, no lo decía tan detalladamente hasta el pasado 5 de febrero. Es que se las pedía que ellos mismos, ¿no? O sea, pues que ellos propusieran. Estaba Arturo Saldívar, y que, pero nada más que implicaba, en el 2001. Sí, nada más que implicaba que se extendiera su periodo. Hubo una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, salió en el 2001 y tiene del 2001 a la fecha implementándose. Y el único que lo proyectó en ese momento y que, bueno, finalmente es el que quedó en el proceso legislativo, es la propuesta de Saldívar. Entonces, la ley que rige ahorita al Poder Judicial la confeccionó Saldívar. No, pero lo que se refiere, Rodolfo, es una reforma profunda al Poder Judicial federal. El presidente tiene y lo que se dice 5 años pidiendo esa reforma. Que se dice es que en ese tiempo se le invitaba a los ministros de la Corte a que participaran en los foros y no acudían. Finalmente, en estos últimos foros sí estuvieron asistiendo y muchas de sus propuestas se incluyeron en la modificación que se hizo a la iniciativa original que había presentado el presidente y la que actualmente puso a consideración. Y que se repite ahí, ¿no? Que no se le movió nada. Eso es una falacia. No. Hay muchas modificaciones. Sí se modificaron. Sí, lo que no se modificó fue la elección, pues, ¿no? Y quizás por ello repiten. Y el proceso de elección también, en su manera de realizarse, también se hicieron ajustes. En cuanto al proceso de cómo iban a seleccionar los candidatos, eso se modificó. Y otras cosas. Pero como no se modifica, el que no se elijan por el voto popular. Pues yo creo que eso es lo que... Pero bueno, a ver, si quieres, vamos a sí, por favor, adelante. Este video, por favor. A ver, aquí para que lo vea. Ponlo, Alexis, ahí para que lo escuche. En época, por ejemplo, de la exgobernadora Claudia Pavlovich, hubo muchas decisiones tomadas en los niveles de la Procuración de Justicia que permeaban en las decisiones de los jueces. Se les daban consignas de cómo resolver cierto tipo de asuntos, por ejemplo, la cuestión relativa a las casas de empeño. Finalmente, la Suprema Corte declaró inconstitucional esa ley decretada por el Congreso, que también hizo la ley conforme quiso la gobernadora, y los jueces resolvían conforme también quería la gobernadora. Bueno, entonces, miren, así para tenerlo más claro, les traje la transcripción a cada uno de ustedes de esas expresiones que tuvo aquí Cuitláhuac en ese segmento. El primer punto dice él, caso concreto. En época, por ejemplo, de la exgobernadora Claudia Pavlovich, hubo muchas decisiones tomadas en los niveles de la Procuración de Justicia que permeaban en las decisiones de los jueces. Más adelante lo acota a mi periodo como procurador y como fiscal general de justicia. A mí, yo aprovechando ahorita y como les digo, al final voy a llegar a la conclusión. En primer lugar, pues sí me parece que es una falta grave de respeto para los jueces aquí de Sonora, que se les diga que ellos recibían consigna y del Procurador General de Justicia. Y eso me parece que va en el tenor del discurso del Poder Judicial Federal, en el sentido de que los integrantes de aquel Poder Federal son inmaculados, son impolutos, y como que los jueces aquí de primera instancia o el fuero común recibieran consigna, y no nomás eso, sino del que en aquel entonces era el Procurador General de Justicia o el Fiscal General de Justicia. Eso obviamente que lo niego total y categóricamente, absolutamente. Yo creo que ese tipo de aseveraciones, que son muy serias, pues tienen que ser muy objetivas y sobre todo con pruebas. Máxime pues viniendo de un exfuncionario del Poder Judicial Federal. Ahora, el concepto muchas, porque así inicia la afirmación, hubo muchas decisiones tomadas en los niveles de la Procuración de Justicia. O sea, dice que fueron tomadas
en los niveles de procuración de justicia que permeaban en las decisiones de los jueces. Quiero entender que se refiere a alguna consigna, no sé qué concepto es el que quería referir ahí él, pero sí, si eran muchas, pues a mí sí me gustaría saber, pues cuáles son, ¿no? Yo en lo que podría ayudar es que es en uno, el de que, porque lo referiste tú directamente, el de las casas de empeño. Y esa también me parece una aseveración muy seria y por demás falsa, y la niego categóricamente. En ese aspecto, pues yo también pediría a ver que me enseñaran, y no es contigo nomás, porque hubo otras gentes que también de manera, en mi concepto, ligera y aventurada, hacen esas afirmaciones, y les digo, a ver, enséñame una prueba de que yo en un momento dado haya dictado una consigna y que los jueces de primera instancia las hubieran obedecido. Quien sí intentó darme consigna fue Vicente Fox. Me habló por teléfono y me dijo que eran los dueños de las casas de empeño donantes del Centro Fox y que le habían dicho a él que yo estaba actuando arbitrariamente. Y claro, obviamente con la intención de amedrentarme. No, señor, le dije, aquí hay un grave problema en el robo a casa habitación y ese esquema que existe es producto de mucho trabajo, y por eso también quise yo hacer esta aclaración, porque no fue una ocurrencia de que yo una mañana me desperté y dije, ¿saben qué? Me caen gordos los de las casas de empeño y me voy sobre de ellos. De ninguna manera. Fue un trabajo, como yo siempre he dicho, en materia de seguridad y en materia de procuración de justicia no se puede actuar de manera reactiva y mucho menos a golpe de corazón. Se tiene que actuar con inteligencia estratégica y con prevención y con programas. Y para eso está la política criminal y para eso está también los planes de persecución penal. Posteriormente dice Cuitláhuac ahí, finalmente dice, la Suprema Corte declaró inconstitucional esa ley decretada por el Congreso, y yo creo que se refería al artículo 308 bis E, que es en donde se estableció como delito que en las casas de empeño, los empleados, dueños, dependientes, etcétera, o en las recicladoras, en donde recibieran ese tipo de artículos en empeño o en venta, y el que lo llevara no acreditara su identidad y además la legítima procedencia del artículo, entonces se actualizaría este robo equiparado. ¿Pero por qué fue eso? Fue un trabajo, y ni modo, lo tengo que exponer porque fue un trabajo de mucha gente muy esforzado y que no puedo yo permitir, como lo hacía en aquel tiempo, les contestaba y les decía, que quede, ¿cómo te diré?, subestimado. Y no nomás eso, sino hasta además como si fuera algo, como les decía, caprichoso. No, fue algo estructurado, estudiado y trabajado. De tal manera que nosotros allá aplicamos las ciencias penales, que primero es la criminología. Y en la criminología, cuando nosotros llegamos en el 2016, pues había un problema muy grave de robo a casa habitación. Había en el 2016 en Sonora, de acuerdo aquí al semáforo delictivo, 3.084 robos a casa habitación se habían realizado. Era algo muy preocupante. Hicimos el estudio criminológico y de ahí se desprendió que la mayoría de los artículos robados terminaban en las casas de empeño. Y las escuelas estaban desmantelando porque los artículos o los materiales metálicos los llevaban a las recicladoras. Entonces eso resultó de ese estudio. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicar ahora la otra parte de las ciencias penales, que es la política criminal. ¿Y qué es? Pues hacer la estrategia. Tenemos que buscar cómo reducimos la incidencia de ese robo. Se hizo todo un trabajo, todo un documento, estrategia contra el delito robo a casa habitación en Hermosillo, después se extendió a todo Sonora, con una unidad específica de la Fiscalía antirrobo a casa habitación y con agentes y personal concentrado en esa tarea exclusivamente. Después aplicamos la tercera parte de las ciencias penales, que es el derecho penal. Y en el derecho penal no fue la gobernadora, fui yo, fue la Fiscalía la que le propuso a los diputados de Sonora que si querían que redujéramos el robo a casa habitación, que era un reclamo y que además los números no mentían, que necesitábamos establecer un precepto que tipificara esa conducta, en donde fíjate lo que sucedía. Había casas de empeño abiertas 24 horas al día. ¿Por qué 24 horas al día? Segundo lugar, recibían los artículos sin identificar al pignorante. En tercer lugar, no les pedían un documento que acreditara la legítima procedencia.
Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tipificar. Les dimos 6 meses, bueno, lo platicamos, que ese es otro punto con los diputados. Los diputados también, ahí viene la aseveración, es que obedecían los diputados todo lo que decía la gobernadora, como el caso de las casas de empeño, de ninguna manera. Ahí yo fui el que platiqué con los diputados, les planteé la necesidad, les planteé la redacción. Ellos recibieron muchas quejas de los dueños de casas de empeño que no lo querían y asumieron el costo político los diputados de aprobar esta reforma al Código Penal de Sonora para que se tipificara esta conducta. Y bueno, a partir de ahí ya habíamos aplicado las ciencias penales, ya teníamos el marco jurídico y entonces empezamos a realizar cateos de casas de empeño en donde sabíamos que había artículos robados por las denuncias que se nos habían presentado. De esos aseguramientos o de esas diligencias de cateo, en flagrancia se encontraban a los empleados y además se aseguraba una gran cantidad de artículos, que esos artículos finalmente los poníamos nosotros en una página de internet donde mucha gente iba y los rescataba porque sabía que eran sus artículos robados. ¿Cuál fue el resultado ahí? Bueno, pues que, fíjate, el 2016 que eran 3.084 robos, y que en el 2017 implementamos esta política criminal que para nosotros en la Fiscalía era un plan de persecución penal, se redujo a 904 y en el 2018 de los 3.084 robos que había en el 2016 se redujo en el 2018 a 487. Producto de esta política criminal. ¿Los números finales de cuándo? ¿2018? No, y después del 2018, ahora, del 2018, para hablarte de mi época, ya en el 2019, porque yo salí, y ahorita les platico el contexto, había esa presión como la de Vicente Fox, y había presión mediática, aquí había 2 medios en especial, que ahorita las consignas, pues para ellos reciben otro tipo de consignas, ya sabemos de qué manera las reciben, y de manera muy sincronizada, el de Uniradio, creo que es donde está este señor Zúñiga, sí. Y que no sé si él, pero sus jefes lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer, pero creo porque era mucha la sincronización que había entre él, y aquí tengo inclusive una entrevista que en mi concepto muy tendenciosa y muy parcial sobre este tema, y por otro lado el señor de Proyecto Puente, que también con una vehemencia con el tema, con una enjundia, con una obsesión con el asunto de las casas de empeño, que a mí no me queda más que creer, no tengo pruebas, pero no me queda más que creer que había de las consignas que le llegan a ese tipo de medios para criticar este operativo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que sucedió? Yo continué con ese operativo y con toda esa persecución penal. Como te decía, en el 2018 bajé a 487, al final del 2018 renuncio, en el 2019 percibo que se relaja ese operativo y estoy seguro que fue por las presiones que debió haber sufrido mi sucesora, la han de haber doblado en el tema, y entonces se volvió a disparar a 866, y en lugar de que salieran estas notas, como cuando yo estaba, que decía, pega duro la Fiscalía Casas de Empeño, en donde estábamos bajando, ya después para el 2021, la nota era, se disparan robos en Hermosillo, 2021, pues ya la sabía. ¿Por qué? Por presiones que deben haber tenido muy probablemente, porque son negocios muy poderosos económicamente, son intereses económicos muy fuertes. Inclusive aquí lo dice la persona que entrevistan, dice, teníamos, dice, 3 años a la baja, cuando estaba yo ahí, el pico fue en el 2016, y ahora en el 2020 subió otra vez en cuestión de robo cuando es algo que nos daña mucho, mencionó quien era aquí del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a esto. El por qué ese esquema no fue una línea de la gobernadora, no fue una línea mía, fue algo que se trabajó, que se estudió, que se consensó con los diputados y que se coordinó en la Fiscalía y que llegaban los jueces, pero que jamás, en ningún momento nosotros le dimos ni siquiera alguna persuasión, ni a jueces, ni mucho menos al presidente del tribunal, con quien inclusive yo no tenía una buena relación, pero en fin. Ahora bien, en una de sus aseveraciones menciona que finalmente la Suprema Corte declaró inconstitucional esa ley decretada por el Congreso. Yo me di a la tarea de buscar en el buscador del Consejo de la Judicatura Federal
las sentencias relacionadas con ese tema. Le puse yo en las voces 308 bis E, empeño, Sonora penal. Salieron 9 expedientes, de los cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 son de sentencias de amparo en revisión y 7 de sentencias de amparo en revisión y 2 de amparo indirecto en la primera instancia. En todas absolutamente se sobreseyó. Y tú sabes que para un tercero interesado, como éramos nosotros, el que sobreseyera, pues era una resolución a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque pues estaban no dándole la razón a quienes estaban como... El sobreseimiento, Rudy. No entremos en lo técnico. Es que tiene que saber la gente que sobreseer un juicio de amparo es dar por terminado un juicio sin entrar al fondo por un problema de procedibilidad, es todo. Sí. Ese es el sobreseimiento, que le den otra connotación. Lo mismo escuché en los gobiernos de Padres, en el momento en que estaba el problema del Novillo, de ese acueducto. También venían sobreseimientos y decían, ven, ya la Suprema Corte dictó una sentencia a favor. No es así. El sobreseimiento es dar por terminado porque no hay elementos de procedibilidad. Eso es todo. Bueno, ok, vamos dejándolo, vamos considerando que sea así. Okay. Pero no fue adversa. Y de ninguna manera decretaron la inconstitucionalidad de ese artículo. Por lo menos en todas las sentencias que están en el buscador del Consejo de la Judicatura Federal, bajo esa voz, no hay absolutamente ninguna en la que se diga que y tan es así que este precepto, el 308 bis E, sigue vigente en el Código Penal de Sonora, cuando yo hubiera considerado, como sucedió con el secuestro. Sí, también el artículo 25, fracción primera de la ley de Istezón, que está declarada inconstitucional. También para que la gente sepa, si el Poder Judicial de la Federación decreta que una disposición normativa es inconstitucional, automáticamente no desaparece de las normas. Entonces, eso también lo debes de explicar. Pero sí hay, ¿no? Por eso sí está ahí ese artículo. Pero sí hay un número determinado de votos de ministros. ¿Cuántos son? 8 o 9. Que sí ordenan en un momento dado. Quiere decir que si es que existe esa sentencia que tú refieres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no alcanzó el número suficiente como para que se tuviera que eliminar o derogar este precepto. Eso no significa que no sea inconstitucional, ¿no? Bueno, ahora hay otra cosa. Sino que ahora lo que otro procedimiento. Ahora lo que voy es a esto. Bueno, ok. Bueno, Rudy, ¿y todo eso qué tiene que ver? ¿A qué voy? Bueno, ¿a qué voy? Con el tema de esta mesa. Sí, ¿a qué voy? Mira, porque si vas a hacer un escrutinio de lo que yo dije hace 3, 4 programas atrás sobre esa temática, ¿qué tiene que ver con el tema que nos tiene ahorita aquí? Ahorita voy para allá. A ver. Mira, te voy a decir por qué tiene que ver. Porque de acuerdo a lo que tú mencionaste, hubo una sentencia, que yo la desconozco, porque te digo, no aparece. Luego ahí te voy a mostrar la sentencia y te voy a mostrar el criterio sobre el cual se construyó. Bueno, ok. Que le dijeron al Congreso del Estado de Sonora que era materia mercantil exclusiva de la Federación. Bueno, ok. Luego te lo voy a presentar y te lo voy a traer. Bueno, ok. ¿Cuál es el cuestionamiento que yo hago con ese criterio? Que no saben el daño que le hicieron a Sonora con ese criterio estrictamente técnico. Porque la tendencia... Entonces aceptas que se dio ese criterio. No. En el supuesto, vamos diciendo, en el supuesto no concedido. Okay. En el supuesto no concedido de que la Corte, con su insensibilidad, con su alejamiento de la comunidad, con no saber los resultados que estaba teniendo en materia de combate al robo a casa habitación en Sonora y también de combate al desmantelamiento de materiales en las escuelas, estando allá donde están, en su Olimpo, en su insensibilidad, con su estricto tecnicismo, como tú lo acabas de... En caso de que sea tal como lo mencionas, porque siempre eran los argumentos y se los sobreseían. Okay. ¿Qué quiere decir? Que en esa insensibilidad y ese alejamiento de la comunidad, ellos resolvieron eso que estás comentando, probablemente, porque yo no la conozco. Y si fue así, entonces, espera, más para terminar, si fue así, son precisamente los mismos motivos que argumenta el presidente de la República para enviar esta iniciativa, decir,
hay una dependencia del Poder Judicial de intereses económicos creados, y por eso empecé diciendo, Vicente Fox, y el mismo presidente lo ha dicho, el señor aquel Fernández de Ceballos, y aquel señor Lozano, y etcétera, quién sabe quiénes, si es que es verídica esa sentencia, quiénes cabildearon, y cómo lograron esa sentencia técnica, que finalmente, en caso de que sea cierta, vino y le causó un gran daño al estado de Sonora en su seguridad pública y en especial en el patrimonio de los sonorenses, porque si ellos hubieran tenido sensibilidad y hubieran dejado esto, que continuara, porque no, yo pienso honestamente que no ha continuado, no en función de ese amparo. Yo creo que más bien ha habido presiones en contra de quienes están en la Procuración de Justicia para que no continúen con este esquema. ¿Por qué? Porque las casas de empeño... El robo en casa habitación siempre ha existido las maneras jurídicas de atacarlo. El delito de robo, el delito de abuso de confianza, y los delitos patrimoniales en general han existido desde hace mucho tiempo. No es algo que necesitaran necesariamente para poder hacer un ejercicio punitivo del Estado. Si hay o no hay resultados en la restricción de los niveles de delincuencia en un estado, en una circunscripción como es Sonora, no es necesariamente por virtud de que esté o no una figura jurídica como la que ahorita estamos mencionando. No es cuestión de opiniones. Yo que he estado en la Procuración de Justicia. Yo también lo he estado. Y yo lo estuve en los años 80. Y en el sistema penitenciario también. Y en los juzgados penales del Fuero Común también. No es la primera vez. Estuve como consejero de la Judicatura Estatal también. Y ahí no denunciaste estas cuestiones. Todo eso está registrado. Puedes tú sondear mis actividades desde que estaba como estudiante en la Universidad de Sonora y te vas a encontrar todo lo que yo hice desde ese momento en el activismo. Y tienes pruebas de tu que aseveraste aquí. Como todas esas cuestiones, sí, como todas esas cuestiones son parte de una gran discusión global, si es necesario reformar al Poder Judicial o no. Si hemos aquí comentado que sí es necesario y estuvimos hablando también cuáles son los elementos que desde mi punto de vista son los que no acepto que sean necesariamente los que vayan a provocar una mejora en el sistema de justicia. Y lo comenté aquí cuando estaba la otra compañera que mencionaste hace un momento, también en la primera ocasión que estuve contigo y con el licenciado Darbé. El problema de la propuesta es los mecanismos en los que se van a filtrar los candidatos y hemos estado comentando sobre esa temática. Yo no veo el por qué esto sea tan importante ahorita. Sí. Es una agenda que para ti es importante, pero tú lo tomaste, pero no para los demás. En ese tema. Eso fue a guisa solamente de un ejemplo. El que existe independencia mayor o menor en los poderes judiciales de los estados, los que son litigantes conocen perfectamente de lo que estoy hablando. No es necesario que tú hubieses agarrado el teléfono y hablado con los jueces para que se hicieran una... Sí, no era necesario. A ver, ¿que hablara yo con los jueces para qué? No, que no era necesario. No era necesario. Cuando tú eras procurador primero, fiscal después, no era necesario que agarraras el teléfono y le comunicaras una orden o una sugerencia o un comentario a un juez. No era necesario. Si tú conoces esto que estás comentando, sabes perfectamente que en una unidad como la que es el Estado de Sonora, todo lo que propone en las materias que sea en el gobierno estatal, permea también a los juzgados. Y no es necesario que se hable. Entonces hay una especie de línea. ¿Pero tú tienes alguna prueba de eso? No tengo. O de mi caso específico, porque tú mencionaste mi época. ¿Te mencioné a ti en específico? Sí, te voy a decir porque no dijiste mi nombre, pero te lo voy a repetir. A ver, mira, no dije tu nombre. Hubo muchas decisiones tomadas en los niveles de la Procuración de Justicia que permeaban en las decisiones de los jueces. Dije la Procuración. Se les daban, en la Procuración de Justicia. La Procuración es algo mucho más allá tomadas de lo que de en manera los niveles concreta. De la Procuración de Justicia. Así es. ¿Quién era la encargada de la Procuración de Justicia? Yo. Era la gobernadora y a través de tu función se hacían las cosas. Yo tomaba las decisiones en ese momento. Sí, pero políticamente era la gobernadora. Pero yo las tomaba en ese de tal manera que eso era lo que se mencionó ahí y eso la gobernadora desde que era diputada traía el tema de las casas de empeño. Cuando era diputada, háblame cuando yo estaba ahí. Te estoy hablando que desde entonces traía ese tema y lo proyectó ya en el ejercicio de gobernadora. Ella no me lo pidió, Ahora, yo no sé si te lo pidió o no, es más,
yo creo que respecto del tema es algo que no interesa. Lo que interesa es de que tú hiciste tu función y lo hiciste pues a como tú tenías tu idea clara. No, ya están los números, y lo hiciste. Sí, y eso yo no lo critiqué. Y están los números. Eso yo no lo critiqué. No, pero ¿sabes qué criticaste? ¿O qué critiqué? señalaste? A ver, ¿qué critiqué? Que los jueces actuaban en función exactamente de que los jueces, que permeaba. Que los jueces cuando tomaban decisiones no hacían un análisis escrupuloso de los procedimientos. Y eso llevaba a que tomaran decisiones basados en consignas. Ay, juela. ¿Pero consigna de parte de quién? No, pues en las consignas yo no lo estoy diciendo. ¿Consigna de quién? No, ¿pero quién? Es que ni siquiera me importa saber. Ah, no, pues no puedes hablar tan ligeramente. Pues estás como los críticos de la reforma. Porque aventuradamente dicen, van a demoler el Poder Judicial. Hay consignas. Oye, pero hay que hablar con seriedad y objetividad. Y con seriedad. Y con pruebas. Y todos aquellos que litigan y que han tenido juicios durante años saben de lo que estoy hablando. ¿Quiénes son? Porque vengan aquí y lo digan, personas. No, aquí no es ningún tribunal. Aquí no es ningún tribunal. No se hablar puede. Abstractamente es hablar de ideas. Las ideas son abstractas. Y el que no quiera escuchar ideas, pues bueno, pues vayamos a hacer chascarrillos o otro tipo de actividades. Pero las ideas ahí están. ¿El Poder Judicial Federal requería cambios? Sí. ¿Requiere el Poder Judicial local cambios? Sí, como el del resto de los estados. Y si no nos ponemos a hacer discusiones de ideas de manera seria, vamos a ir a donde siempre he dicho que vamos, a ningún lugar. Y entonces, ¿a ti te parece serio decir de manera ligera que cuando se realizaron esta política de persecución penal para abatir o reducir el robo a casa-habitación, ¿te parece serio decir que los jueces resolvían en base a consigna, sin tener pruebas? Es muy serio. Bueno, es muy serio. ¿Cómo se hace sin a lo mejor aquí, porque digo, yo también no entiendo bien, o sea, cuál es la parte que se critica de esa política. A ver, o sea, más allá de los números que registra ahí Rodolfo, ¿Cuál es la crítica que se hizo a esa política en busca de bajar los índices de casa, robo, habitación? Yo no me referí ni a la política criminal, ni al tipo penal, si era bueno o malo, si las herramientas legales son necesarias en un estado para ejercer su poder coactivo. Yo no me referí a nada de eso absolutamente. Que lo haya sacado a colación, pues yo no sé por qué, pero no tiene nada que ver con lo que yo dije. Okay. Era la presión que reciben los jueces, esa era la referencia entonces. Así es. Oye, pero ¿cómo no va? No, pero hubo más allá todavía, porque mencionaste que el Congreso hizo la ley conforme quiso la gobernadora, y yo por eso te estoy diciendo, de ninguna manera, ese precepto, ese fue creación de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque era nuestra política de persecución penal, que como por eso inicié diciendo, aplicamos las ciencias penales, criminología, política criminal en sentido estricto y el derecho penal. Esa fue la parte del derecho penal que nosotros pusimos a consideración de los diputados, que lo tuvimos que analizar, discutir, solicitárselos, pedírselos, que ellos no lo deseaban sus votantes como eran los dueños de las casas de empeño y que finalmente asumieron el costo político y que permitieron. A mí cuando me parece poco serio es decir que ellos nomás levantaron la mano cuando la gobernadora se los ordenó, o cómo puedes entender esta aseveración, que el Congreso del Estado también hizo la ley conforme quiso la gobernadora, y luego al final cierra diciendo, y los jueces resolvían conforme también quería la gobernadora. Digo, tampoco vengo a defender a la gobernadora, pero a mí me consta que por lo menos en materia penal eso es total y absolutamente falso. Y si tienen las pruebas para hacer ese tipo de señalamientos, las vemos aquí. No voy a venir a traer pruebas de nada. Ahí están las ideas expuestas, ustedes como escuchas van a revisar que realmente el contexto donde se dijeron esas palabras era el de destacar que es necesario, además de una reforma al Poder Judicial de la Federación que ya fue el planteado, una reforma profunda a los poderes de todos los estados, poderes judiciales de los estados. Y les decía también que era muy importante porque la mayor parte de los asuntos no están en la Federación, están en los estados. De ahí la importancia de hacer esa reforma, ahí en los estados. Y les destacaba un elemento
El elemento era que la reforma era necesaria para que tuvieran independencia los poderes judiciales estatales. Es ahí en donde estábamos recargados en el comentario. Y al crisol, y en ese contexto, es que se dio esa mención. Ahora, la independencia es precisamente el tema que ahorita se debate en esta reforma. Y no estamos yéndonos allá, sino que estamos revisando las políticas que se hicieron en aquel momento. Jamás cuestioné que se hicieran bien o se hicieran mal. No dije que estuviera bien o que estuviera mal la Procuraduría. Yo hablé de los jueces, porque ese era el sentido del comentario. Bueno, entonces es donde yo, me parece ligero, que se hable así de los jueces de primera instancia, que ha sido el discurso del Poder Judicial Federal y entrando en este tema. O sea que los jueces federales son inmaculados, son impolutos, no, y lo del problema son los jueces de primera instancia del fuero común, que es el discurso que han traído, y las fiscalías también. Esa caricatura que se hace del Poder Judicial y de lo que dicen y sus defensas, no es algo importante. Sabes perfectamente que en el terreno de los juzgados del fuero común... No, yo no sé, no me digas yo sé. Nunca has litigado yo sé mis cosas, pero no me puedes decir que tú sabes lo que yo sé, pues. Hay una cuestión muy clara. Todos los que conocemos, porque hemos andado en el Poder Judicial del Estado, o porque trabajamos, o porque tenemos actividad ahí, sabemos que la independencia de los poderes judiciales de los estados, y particularmente Sonora, en ciertos temas no existe la independencia. Bueno, y precisamente por eso hacía referencia de que era necesario que la reforma no se limitara solamente al Poder Judicial de la Federación, que era muy importante para verdaderamente conseguir la tutela del derecho de los ciudadanos mexicanos de tener justicia pronta y expedita. Decíamos, era necesario reformar también a los poderes judiciales estatales. ¿Sabes una cosa? Ese es el problema. Que es que esa va a bajar. Espérame, disculpa nomás. El problema ha sido que el discurso, más que decir también, dicen, es que el problema está allá. Tienen que primero ir a atender y hacerse cargo de la Procuración de Justicia, de las fiscalías, de los agentes del Ministerio Público. Y bueno, también que los jueces y los magistrados hagan eso. Yo no vengo a hacer eso. Déjame terminar, pues ha sido el discurso del Poder Judicial Federal. Ya estamos en el pero tema, yo no estoy para que no digan que nos salimos del tema. Y por eso yo hice este preámbulo, porque tú también comentas pues, que te gusta la historia, y era importante que conocieras la historia de esto, porque me da la impresión de que en tus afirmaciones no la conocías. Bueno, ahora bien, el discurso ha sido, requieren las procuradurías y las fiscalías, y ahí viene el problema porque nos mandan los expedientes, y aquí lo dice la presidenta de la Corte, no lo estamos diciendo. Que lo defienda ella. Ella lo está diciendo, que es la representante del Poder Judicial Federal. Segundo, dicen, y aquí lo dice también más adelante, lo del problema son los poderes judiciales locales, lo vuelve a decir, y es lo que a mí no me parece correcto. Ahorita, y en esas afirmaciones como las que acabas de hacer, y lo decías hace un momento, es que todos saben, dices tú, que en los poderes judiciales de los estados, y en particular en el de Sonora, resulta que hay ese tipo de consignas, o no sé qué palabra puedas utilizar, pero ¿por qué no dices que en el Poder Judicial Federal también? O ahí no hay. En lo que me tocó a mí conocer, no. Ah, bueno, pues entonces ahí sí está bueno el debate, pues, ¿no? Porque para ti, en el Poder Judicial de Sonora, hay corrupción, hay decisión, hay vicios, hay malas prácticas. Eso lo estás diciendo tú, ¿no? No, tú, según tú. Porque yo dije la independencia, el tema que yo agarré fue la independencia. Bueno, y la independencia... yo no dije corrupción y tal. Bueno, danos tu concepto de que no hay independencia. Así que, a ver, tú sustenta lo que acabas de decir de la corrupción. ¿De qué? Acabas de decir que hay corrupción en gobiernos, en el Poder Judicial Estatal. No, yo te dije a ti, del Poder Judicial Estatal. Eso dijiste. Yo dije que había corrupción. ¿Cuándo dije? Que en el Poder Judicial del Estado hay corrupción. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Ah, bueno, yo dije que tú estabas afirmando eso. Y tú me dices, yo no lo dije así. El que mencionó yo dije eso que no hay tú dijiste, no hay independencia. Bueno, es muy diferente. Y cuando tú dices, bueno, yo te preguntaría, pues aquí, cuando tú dices que no hay independencia, mira, ¿a qué te refieres? No es un tribunal en donde yo tenga que estar absolviendo posiciones, ni tampoco. Pero pues aclarando, aquí tú comentas sobre las reflexiones que haces de lo que es la propuesta de reforma al Poder Judicial desde el ángulo que tú estimes pertinente. Y ahí podemos empezar a hacer el intercambio, que por cierto ya se nos fue la hora casi completa,
Son las 1:56 y la gente no ha escuchado nada absolutamente del resto de... Pero yo considero que sí les va a ser de interés, porque además esto sí tiene alguna relación con esta reforma al Poder Judicial Federal, porque como yo les dije, la conclusión de esto, y se lo dije hace un momento, es que si esa sentencia que tú refieres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue para el efecto de declarar la inconstitucionalidad de ese precepto, no saben el daño que le hicieron a Sonora por su insensibilidad y por su alejamiento de la comunidad, y por eso yo justifico que haya esta reforma judicial actualmente. O sea, se pueden hacer actos de autoridad violando la Constitución, pero argumentando que es bueno para algo. El fin justifica los medios, ¿me quieres decir? No, lo que yo digo es que en mi concepto, y te lo voy a repetir, lo que sí creo, yo sí lo voy a decir con las palabras, no voy a decir abstractamente. En mi concepto, los intereses creados económicos, que son las casas de empeño, influyeron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera. No, yo creo, dije creo. Okay. Yo creo. No, tú dices, tú lo afirmas, tú has hecho afirmaciones. Yo digo creo, yo creo. Okay. Dije yo creo. Y como yo creo eso, por eso también creo en esta reforma judicial. No es posible que en lo que yo creo, que los intereses económicos influyen en los ministros de la Corte, se resuelvan cosas como estas, en donde a Sonora se estaba disminuyendo el robo a casa habitación, y si es que se dejó de implementar ese operativo con motivo de esa sentencia que tú refieres, vuelvo a lo mismo, si es que existe, entonces no saben el daño que le hicieron a Sonora a partir de un interés creado que yo creo se acercó, como a mí se acercaron también Vicente Fox, y aquí tengo la grabación. ¿Por qué los niveles de robo en casa habitación no eran tan altos cuando estaba, por ejemplo, don Samuel Ocaña? Ah, no, pues oye, pues ahí ya... En esa época no existía ese tipo penal. Bueno, pero hay otra cosa, la economía era muy diferente, estábamos en otra época, se tiene que ir evolucionando, las leyes son cambiantes, tenemos que ir acomodándonos a la situación del momento. Pero era lo que se necesitaba. Las estadísticas de aquel tiempo arrojaban otra cosa y estábamos en plena crisis. Fíjate, voy a decir una cosa. Y estábamos en plena crisis. Y volviendo al tema de la Suprema Corte. Y no tenían esa figura. Y fíjate lo que acabas tú de explicar hace un momento. El criterio medular para que ellos consideraran inconstitucional el de que se tipificara esta conducta como penal, era o fue, según tú dices, que era más bien una materia mercantil en donde no podía involucrarse la materia penal, ¿no? Es lo que tú dices. Entonces, ¿no te parece el derecho penal? Es la última ratio, es la que debe de intentar ya las conductas más graves y más lesivas. Y si estamos viendo que hay casas de empeño las 24 horas del día abiertas, que están llevando los artículos ahí, estaba comprobado, y que además estaba disminuyendo el robo a casa, desplomando el robo a casa habitación, e independientemente de eso, ellos demasiado fríos, mecánicos, y es lo que yo he dicho también como problema de los jueces y magistrados, que se convierten en autómatas, y ellos independientemente de la sensibilidad o el sentido común, no, pues si esto dice, esto vamos a aplicar. Mira, es igual como, por ejemplo, también, y este hecho sí es en una época donde tú también estabas, cuando se dio la persecución a los exintegrantes del sexenio de Padres. Se siguió a través de una fiscalía, una fiscalía anticorrupción. Te voy a una cosa nomás. Persecución, porque luego lo usan como persecución, como si fuera una palabra de manera peyorativa. Persecución está expresamente en el artículo 21 y así lo usa la palabra. Persecución del delito. Así es, en efecto, así es. Se dio en un contexto en el que se formó una fiscalía anticorrupción que formó la gobernadora en aquel tiempo por su facultad reglamentaria, a pesar de la existencia de una veda constitucional que no podía establecer esas fiscalías. Ella veía que era necesario castigar algunos actos y era muy plausible. Hasta ahí voy a dejar el ejemplo solamente para que recordemos que en política hay una ética que es la ética de las intenciones y otra ética que es la ética de los resultados. No es creación mía, es de Weber. Y la ética de las intenciones es aquella que se agota con la buena intención. Existía una muy buena intención de la gobernadora.
nadie se lo discute. El problema fue de que se dio en un momento en que no debió haberse hecho unas cosas que se hicieron, y al final se vinieron abajo también por decisiones del Poder Judicial de la Federación, porque declararon inconstitucional esa creación. Lo conozco perfectamente eso. Sí, yo también. Y ahí, entonces, honestamente, hay una ética de resultados que no fue atendida. No, te voy a decir una cosa. Entonces se cayeron todos los asuntos esos. Pues no todos, ¿sí? Bueno, los que promovieron amparo, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión, que la función pública se debe de hacer siempre alineada a la ley, pero también a la Constitución y a sus principios, a los lineamientos que prevé la Constitución política del país. De tal manera que la función no es solamente que un gobernador o un presidente crea en su fuero interno que algo es benéfico. Lo puede impulsar, sí, bajo los canales de la ley. Las reformas, creación de nuevas instituciones, como ustedes lo hicieron en este caso de las casas de empeño, pero jamás violentando ni a la ley ni a la Constitución del país. Ese es el marco, ese es el límite, y en eso consiste la democracia, en los límites del poder. Aquí es lo que te decía hace un momento, decía para que tenga el público ahí, y yo también, ¿no? Porque no todavía no sé cuál es el... ¿Te refieres al precepto de las casas de empeño? Sí, o sea, ¿por qué se consideró inconstitucional? Sí, ¿Por qué te lo explique? ¿O cuál? Esa. Sí, o sea, ¿por qué se consideró inconstitucional la medida que habían tomado desde la Fiscalía para las casas de empeño? Bueno, en ese caso fue un criterio que se advirtió, que se violentaban algunos derechos, y uno de las figuras era que regulaba algunas actividades, el Estado de Sonora, por fuera de las capacidades legales para hacerlo. Entonces, por ejemplo, las actividades de las casas de empeño forman parte de una unidad económica de comercio, reguladas por el Código de Comercio, que es una ley federal que es concurrente en términos de la disputa de los juicios. Sin embargo, había elementos de esas disposiciones penales que entraban a, de alguna manera, alterar desde el Estado de Sonora la forma en que se debería de funcionar en ese tipo de entidades. ¿Se puede hacer cambios? Sí, y ya lo dije ahorita, respetando la ley. El Estado de Sonora tiene capacidad para poder promover reformas a leyes federales, y no se hizo. Mira, te voy a hacer muy sencillo para que lo entienda. Te voy a leer aquí nomás los 3 renglones que implica la conducta que está tipificada ahí. Los dependientes, colaboradores y propietarios de las casas de empeño, yunque, recicladoras, empresas dedicadas a la compraventa de metales preciosos, etcétera, así como establecimientos de cualquier tipo, que reciban productos que sean canjeables por dinero de los conocidos como tianguis y similares, deberán identificar plenamente a los deudores prendarios o vendedores y que comprueben la procedencia legítima de las prendas o artículos que reciban por medio de facturas o notas. Así de sencillo, como decía ya hace un momento, se requería, nosotros pedíamos que quienes llevaran artículos a entregar en prenda o a venderlos a la recicladora, ellos se identificaran y además acreditaran la legítima procedencia, porque nosotros, de acuerdo a nuestros estudios criminológicos, habíamos detectado que eran productos de robo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Que no conozco la sentencia, pero según comenta aquí Cuitlagua, que es, esto no es materia penal, no es materia de Sonora, no está en el ámbito de su jurisdicción, es materia mercantil y es de federal, no puedes legislar, no puedes determinar que eso es un delito. Eso es lo que nos... Creo, en pocas palabras, ¿no? No, yo no dije eso, yo lo que dije es que la forma en que una actividad concreta funciona es materia de la Federación. ¿Sí? El Código de Comercio solamente el Congreso de la Unión puede modificar la manera en que funciona. Nada tiene que ver con tipificar conductas en materia penal. ¿Sí? Y la modificación en donde le imponían cargas a las casas de empeño en su funcionamiento pudo perfectamente haberse realizado a través de una acción, por un lado, un tipo penal especial, pero por el otro,
excitar al Congreso de la Unión para que reformara en ese particular aspecto la regulación de las casas de empeño. No se hizo, nomás con un solo acción que venía haciendo lo que hizo el Congreso, ¿sí? Se emitió un tipo penal y empieza la discusión. Así fue que fue la discusión. Pues la discusión fue que las casas de empeño, con todo su poder económico, yo no voy a defender a las casas de empeño, si tenían o no tienen poder, si son o no son delincuentes y si hacen bien, yo no lo sé. Yo lo único que digo es de que cuando se ejerce la función pública hay dos éticas. La ética de los resultados, que es revisar que los resultados van a ser positivos, y la ética de las intenciones, que se agota solamente en la buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ahora, ya para concluir, porque se fue la hora, sí. Bueno, ya seguiremos con el tema más detallado el próximo programa. Yo nomás quisiera hacer este apunte. Primeramente, ahorita que comentabas en cuanto a las buenas intenciones, y luego mencionabas el asunto también de la administración del licenciado Guillermo Padres, y que luego emitieron unos criterios, o sea, ejecutorias, los tribunales colegiados, en el sentido de que era inconstitucional el reglamento a través del cual se creó la Fiscalía Anticorrupción, y que por tanto todas sus actuaciones eran nulas, etcétera. Para mí hay una analogía en esas resoluciones con esta resolución que estamos hablando en este tema de las casas de empeño, y te voy a decir cuál es mi punto de vista. Mi punto de vista, que, como te decía hace un momento, en las casas de empeño, yo creo, en mi fuero interior, conociendo el contexto de aquel momento, las presiones que yo recibí también, que allá hubo gente de poder. Tú nomás imagínate, no digo que hayan intervenido, pero nomás imagínate el poder que tiene el Monte de Piedad, por ejemplo. Bueno, el caso es que a mí me parece que hubo esa intervención de alguien allá que, si es que se dio eso, lo logró, y paralelamente lograron aquí que la Fiscalía dejara de continuar con este operativo si todavía está el artículo penal vigente. Segundo, ¿cuál es la analogía? En lo que acabas de comentar de la administración esa panista, la respuesta que yo comulgo con ella, que la dio el propio presidente de la República. Y él lo dijo, el presidente López Obrador, y aquí tengo el video y audio, lo podemos poner luego, y ahorita si quieren. Dice él, la realidad en ese tema es que el señor Lozano Gracia, que era el abogado de estas personas, y el señor Fernández de Ceballos, ponían jueces, ministros, etcétera, y esa fue la manera en que ellos lograban ganar los asuntos, y Lozano Gracia era el abogado de estas personas en esos asuntos, y es el que lograba que se emitieran esos criterios por parte de los tribunales colegiados. Entonces, yo creo, en mi punto de vista, que esas sentencias tan rebuscadas, tan tecnificadas para determinar, cuando eran actuaciones de agentes del Ministerio Público cuyos nombramientos venían directamente de la gobernadora, y sus actuaciones tenían que haber sido válidas, y hacer el argumento de que porque había una veda y que etcétera, en mi concepto, en mi punto de vista, sí coincido con lo que dijo el señor presidente de la República. Sin ninguna prueba, desde luego, ¿no? Bueno, pues imagínate, pues sin ninguna prueba, pero es el hombre más informado de México, nada más. Pues él ha dicho que no se ha dado cuenta de varias cosas, que no voy a poner a hacer ahorita una historia, ¿no? Vamos a poner de acuerdo, pero yo comulgo con ese punto de vista de él, y para cerrar, precisamente por eso coincido y estoy de acuerdo en esta reforma judicial, para que se les elija por voto popular, y ya los intereses creados como esos despachos divinos, que son los despachos muy exitosos. Oye, ese abogado no, es un abogado muy prestigiado, muy exitoso, porque gana muchos asuntos, y resulta que coincide que es el compadre, el amigo muy cercano de los magistrados en muchas ocasiones, y ahí sí te puedo decir que te conozco, y no lo voy a ventilar aquí. Tú también, no. Como dijo el Kiko, así que sí. ¿Ellos qué culpa tienen? Pues porque tienen la culpa de joder al poder. Pero bueno, ya te dije dos. Lozano Gracia y Fernández de Ceballos. Ya te lo dije. Se te va uno, Dímelo, que quieres mucho, Aquí, de aquí, local. El licenciado que le dice, pues, Beltrones. No, pero no es abogado. No, pero quitaba y ponía, en su época dorada, en la docena panista. Oye, bueno, pero fíjate, pero te digo una cosa. Hasta MPS. Oye,
Pues te digo una cosa, precisamente por eso se debe de cambiar eso. Totalmente. Se debe de cambiar. Totalmente, hay muchos mensajes, a ver, le voy a dar lectura a algunos, no creo que alcance a leer todos, pero bueno, vamos a darle aquí algunos, Arellano S dice, buen tema y buena mesa, Javier Velázquez, ¿es verdad que la reforma contempla la desaparición del recurso de amparo? Pregunta, de ser así, un derechohabiente de alguna institución del servicio público de salud al que no surtan sus medicamentos, atención de especialistas muy postergadas, así como las cirugías, no podrá interponer amparo y no podrá reclamar esos servicios en tiempo y forma, pregunta. La reforma no contempla eliminar algunos artículos de la Constitución en materia de juicio de amparo, es decir, sigue el juicio de amparo. Lo que sí se propone es limitar los efectos de las suspensiones cuando se trata de aquellas disposiciones normativas o leyes que sean obviamente de aplicación general. Entonces lo que dice la reforma es de que los efectos no va a ser para todos, sino nomás para el que pida el amparo. Okay. En eso consiste básicamente. Pero el juicio de amparo como tal sigue igual, ¿sí? Y van a seguirlo ejerciendo los que estimen así pertinente, y ahí está, es un recurso, es un medio de defensa que tiene la ciudadanía. Yo sí quise hacer un comentario al respecto. A mí me parece que lamentablemente ha habido mucho manejo de posverdad y mucho manejo de infodemia. Inicia su escrito la presidenta de la Corte diciendo que se va a demoler el Poder Judicial. Está casi como aquel rey francés que decía, el Estado soy yo. No, ella no es el Poder Judicial, ella es la presidenta de la Corte, pero sí tratan de mandar ese mensaje como que se va a aniquilar, se va a demoler, no va a existir el Poder Judicial, e inclusive por eso llegan ese tipo de preguntas, porque ¿sabes qué refieren magistrados y jueces de distrito? Es que nosotros somos los que te amparamos, nosotros somos los que logramos que te den las medicinas, que te den las vacunas. Sí. No, señor, ese fue el juicio de amparo, y el juicio de amparo no se está tocando y continúa como tal. Vendrán otras personas a aplicar las leyes que según yo vendrán con mayor sensibilidad. También debo de reconocer que sí hay muchos jueces y magistrados que mis respetos para sus capacidades, sus conocimientos, pero también lamentablemente en general la institución para mí carece de mucha sensibilidad. Dice Guillermo Romero Malpica, es abogado, muy interesante y excelentes invitados. Arellano ese otra vez dijo, es que comenzó diciendo muy buenos invitados y el tema, bueno, la mesa muy buena y los temas, pero yo creo que ya después avanzadito dice, no es el tema ese, Rudy, dice, bueno, Guillermo Romero Malpica otra vez dice, una excelente estrategia y plan conciencia criminal realizada por el ex procurador. Javier Velázquez dice otra vez, ya pues otra cosa mariposa, bueno, ¿se necesita o no la reforma? Pregunta, luego aquí pidió 10 minutos, ya lleva media hora, me supongo de los 10, fue mi compensación porque el programa fue al revés. Javier, ya se volvió debate sobre las actuaciones de cada uno de los panelistas. Vamos al tema que nos ocupa. Bueno, más comentarios sobre esto. El fondo sí es el tema. El fondo, bueno, alguien dice así, no entendí. Miguel Sesma dice, el control político que ejercía la gobernadora en esa legislatura era total. Si esa iniciativa transitó fue porque la gobernadora así lo quiso, no porque la haya planteado a un subordinado político de ella. ¿O acaso se va a afirmar ¿o acaso se va a afirmar que la fiscalía era autónoma en realidad? Pregunta. Yo nomás le contestaría que entonces quiere decir que también tenía jerarquía sobre los diputados panistas que estaban ahí, porque fue votada por unanimidad y había un buen número de panistas. Entonces, pues ahí, y este señor, pues no sé si será panista o qué será, pero me parece que sí tiene tendencia para allá, y su comentario también va en ese sentido. Él renunció al PAN, pero creo que el PAN no ha renunciado, no ha salido bueno, de él. Pues, pero se salió el PAN, pero el PAN no se ha salido de él. Una situación muy cómoda, pues, ¿no? Muy cómoda, pues, ¿no? Pero sí en ese aspecto, saludos ese comentario que hace, me parece que es totalmente desatinado,
porque entonces querría decir que los amigos de él, muchos, yo creo que son sus amigos, lo veo que son como amigos de él, los de los panistas, que votaron también a favor de eso, bueno, pues a ellos que les reclame. Algunos amigos, otros que yo creo que no son tan amigos, pero bueno, ahí... O que nos explique ahorita por qué votaron a favor. Estela Mar dice, me irrita cuando piden pruebas de prácticas simuladas que hacen al amparo del poder en turno. Si el abogado lo hizo por iniciativa propia, felicidades. No sé a qué se refiere, bueno, pero no lo creo. En el oficialismo no existe la verticalidad, pragmatismo político y trabajar para tener contento al gobernador en turno es la usanza y que no, ¿y qué? ¿Sabes? Yo creo que quiso decir si me permite, que no se alinee para afuera. Si me permite contestar, porque sí entiendo su comentario. Como diciendo, hay una verticalidad y los de abajo pues tienen que obedecer lo que diga la gobernadora en ese momento, por ejemplo. Yo sí te voy a decir una cosa honestamente. En mi caso personal, vamos llamando lo que era una cuestión sui generis. Por mi relación con ella, yo no tenía por qué estar obedeciendo, tan eso así que por eso al final, pues yo renuncié porque así lo decidí. Pero ese tipo de estrategias salían de mí. Y yo, en todo caso, nomás se las proponía, pero jamás en ningún momento ella me buscó, me marcó y me dijo, oye, vas a hacer esto si no te corro. En lo absoluto. Y es más, aprovecho también para hacer un comentario, porque en el programa ahí de tu amigo Medina, hace unos comentarios la semana pasada, y dice, es que cuando les pidieron la renuncia, dice, a mí ya yo no porque yo no lo veo, fue porque alguien me lo mandó, porque me mencionó. Entonces él muy generosamente ahí como que empieza a hacer comentarios relativamente positivos, pero luego menciona cuando les pidieron la renuncia. No, a mí no me pidieron la renuncia, yo renuncié porque yo pedí el mando único y no me lo dieron. Pero jamás en ningún momento había una relación como la así que puede haber entre los burócratas, que si les dicen si no haces lo que te digo te corro. En mi caso era muy diferente. De hecho hay un antecedente ahí y reconocido por el mismo gobernador, ¿no? Cuando era candidato y luego ya siendo gobernador también, que expresó que el secretario de gobierno en ese momento, Pompa Corella, pretendía que la Fiscalía General de Justicia del Estado en ese momento le fincara unos delitos de despojo, algo así, y que así lo dice, ¿no? Él, afortunadamente había gente responsable en la fiscalía en ese momento, dijo, y la rechazó, o sea, es una de esas, esa es una de esas. Y ese pleito fue muy bien conocido por muchos que donde el secretario de gobierno pretendía, sí, lo rechazaste, poner a nosotros, darnos precisamente consignas de no señor, aquí no. Sí. Bueno, ahí está, así se pone, ¿no? En Facebook dice, el mejor expositor, maestro Montes de Oca, gran ejemplo de honestidad y gran experiencia en el tema, dice, Juan Lor dice, más que conveniente y contundente los argumentos de mi amigo Rodolfo Montes de Oca sobre la situación que permite visualizar la urgente reforma al Poder Judicial en México, que ojalá baje esas modificaciones a nivel estatal. Saludos a toda la mesa. Es que eso es lo que viene, ¿no? Si llega a pasar, forma parte del proyecto. Va a venir Hubo unas modificaciones nomás en el tema para que lo puedan saber en cuanto al proyecto original de iniciativa y el actual. En el original, el 2025, ya los estados tenían 180 días y si no lo hacían, se iba a aplicar directamente la Constitución. Se modificó en el dictamen para que lo puedan hacer en el 2025 y si lo desean, esperar hasta el 2027. Dice Ariel Ballesteros, saludos al arquitecto Ballesteros hasta Bahía de Quino, dice, a ver cuándo vamos a hacer una mesa de los abogados allá en el muy bonito hotel, el Hotel La Playa ahí que tiene el arquitecto. Bueno, dice, claro que tenía jerarquía sobre los panistas, supongo que refiriéndose, sí, porque hace 4 minutos el comentario de lo que yo dije, pues y te contesta aquí Miguel Sesma, dice, por favor, los diputados panistas estaban coaccionados por la persecución de la gobernadora, que no sea cínico. Bueno. Pues más bien, pues qué convicción pueden tener esos diputados si dice que eso es lo que sucedía. Es como ahorita, fíjate lo que dicen los panistas, ¿no? Como él dice,
sale este señor Anaya y dice, a ver, gobierno, por favor, absténgase de seguir presionando a nuestros senadores y queriéndolos corromper, ya dejen de estarlos molestando. Pues no, ¿qué desconfía de ellos o qué? Pues de eso están hechos, y de eso estaban hechos esos diputados del PAN. Yo dice, no creo. Unos estaban coaccionados. Porque ahí sí que diga nombre. Sí. Ahí sí que diga nombre, porque fíjate, yo no los conozco y los estoy defendiendo. Y él que es de su gente, sus amigos, pues que diga nombre, porque entre ellos ahí los está exhibiendo. Es más, hasta un delito les está imputando, que recibían dinero, dice. Ahí está la estafa legislativa para ver si había jerarquía o no sobre esos panistas, dice Ariel Ballesteros otra vez, ¿no? Dejen hablar al maestro Montes de Oca, recuerden que es debate, es sobre la reforma judicial y muy interesante. No te hemos ¿verdad? No te hemos callado, Juan, no. Bueno, hay muchos comentarios más ahí. Híjole, que voy a perder. Felicidades, muy buena mesa. Hay que continuar con estas prácticas de debate. Aprendemos de los dos que son personas muy probadas y expertas, Rodolfo y Cuitláhuac. Saludos a ambos. Bueno, híjole, y hay muchos en YouTube, hay otro tanto aquí, a ver, unos 3 ya en YouTube para no dejar sentido a nadie, y seguramente a ver en Twitter y todo esto, pero bueno. Dice Jorge Juárez, así quedan integrados al Senado. PAN 20, bueno, sí, bueno, nos dice cómo quedaron en los 85 de la coalición de la 4T. Sí, la distribución y 43, sí, así es. Bueno, nos dicen acá también que el mismo Jorge Juárez dice, matemáticamente un tercio son 128, de 128, pues también es 42.6 y sube a 43. De la misma manera, debe de ser de 85.3 que baje a 85. La oposición quiere que sea 86, entonces tendría que ser 129. Bueno, pues es que sí es un debate. Es otro tema. Lo que pasa es que no hay un precedente, pues no, pero sí, o sea, viéndolo matemáticamente, pues sí tiene razón aquí, Juárez, sí, ¿no? Pero se tendría que analizar, sería otro análisis, la interpretación, ¿no? Histórica que se ha dado son 86. Matemáticos. Y aparte hay que ver la naturaleza de la medida, eso es un control constitucional, por ese límite. Tiburón descalzo, así se pone en YouTube, dice... Ese Sesma, hasta cuando no le toca, anda de mala copa. Supongo es un comentario irónico porque el Sesma viene aquí, es colaborador del programa. Los viernes, ¿no? Sí, que le llamo la mesa del precopeo polaco. Así y nos tomamos una cerveza, ¿no? Entonces, y sí. No tienes esa misma distinción para los lunes, ¿no? Es que ya recuerdo empezando la semana. Por el nombre que se pone, pues muy peculiar, que se pone Tiburón Descalzo. Varias veces le ha puesto aquí que ya no le demos ni esa cerveza porque se pone muy mala copa. Entonces hace ahorita Bueno, hay muchos comentarios, muchísimas gracias a todos. Ahí en Twitter también ya dejo algunos otros, ya en WhatsApp también. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, les agradezco. Yo también concuerdo con la persona aquí que me escribía que qué bueno que se den este tipo de debates, pues así descarnados, ¿no? Que no pasa nada. He compartido algunos, luego les voy a compartir también, porque muchos luego se asustan. El Rudy y yo tenemos muchos años de conocernos, fuimos compañeros en la universidad, en la escuela de Derecho, que por cierto van a cumplir ya 35 años de graduados. Y tuvimos todo el tiempo posturas distintas. Yo pertenecía a un grupo estudiantil con una forma de pensamiento, él a otro, pero hay algo que yo siempre he reconocido. Era de los fifís. No voy a contestar esa pregunta tendenciosa. Ese anzuelo que se tira. Los bríncale, le decían ustedes. ¿Mande? Los bríncale, algo así, una bolita que le llamaban. Los cachunes. Los cachunes. Los cachunes, eran los cachunes. Pero hay algo que siempre distinguió, es la excelente relación que siempre tuve con Rodolfo, con Martín Terán, con Alicia Pavlovich, y siempre, a pesar de las grandes diferencias que, bueno, ideológicas que ahorita ya vimos también en la apreciación. Jamás. Contendimos incluso, ¿no? Electoralmente. Oye, un palizón ahí. Eran debates. Déjate una elección ahí para consejero directivo. Y competimos los dos en el primer año. Nosotros dos, te digo, yo hay algo que reconozco a Rodolfo, que es
una persona, un caballero. No, eres muy correspondido. Toda la vida hemos tenido estas diferencias, bueno, pero de puntos de vista. Así es. Hay algo que siempre nos ha unido, que es el respeto. Muy bien. No, el respeto, y yo creo que también tiene mucho que ver el alma mater. O sea, nos sentimos egresados de la Universidad de Sonora. Sí, y eso como que te da una cercanía muy fuerte, una identidad. Así es. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Soy yo también, pues no, pero de otra carrera. Bueno, muchísimas gracias. Pues ya nos ponemos de acuerdo. La gente está pidiendo que continúe el debate para la próxima semana. Les prometo que ahora sí hablen del tema. No va a haber catarsis. Ahora sí. No va a haber catarsis. Falta que el licenciado Rodolfo Montes de Oca diga, pues yo tengo otros datos. Siempre los exhibí públicamente, Rodolfo. ¿Qué manera de hacerse? Dice Miguel Sesma, que siempre exhibió a esos compañeros. Pues que lo diga, es que renunció al PAN. O hay que juntarnos aquí, que vinieran, invitamos a esos diputados. Vamos a hacer la mesa pendenciera dos, porque sí son muy pendencieros, Rodolfo y Sesma. Entonces, para hacer la mesa va a estar más, porque los otros ya se andan poniendo muy políticamente correctos. Ya les dije a los cabrones que andan muy, la oposición ahora andan muy. Ahora hay un punto importante, que si tú recuerdas, yo desde que estaba en la función, cuando a mí me reportaban, oye, en tal estación de radio, en tal lugar, están haciendo una expresión negativa de la institución o alguna, yo me metía. Sí, yo agarraba el teléfono y contestaba, no de manera grosera, no de manera agresiva, pero sí trataba yo de que se pudiera tener la otra versión. O sea, para que no se quedara nomás en una sola. Sí, recuerdo algunas intervenciones ahí, incluso una vez un debate con Abel Murrieta. Y Abel Murrieta y el otro. Abel Murrieta, o sea, el otro, el ombudsman, ¿cómo se llamaba? Raúl Ramírez. Raúl Ramírez. Sí, o sea, pues varios ahí. Sí, o sea, a mí no me pueden decir, oye, de repente, no, siempre ha sido así, o sea. Pues digo, con respeto, pero sí me gusta en un momento dado contraponer o dar mi punto de vista en el momento que lo están diciendo, pues, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, pues ustedes dicen, sigue pidiendo la gente, ahora sí. Ya veremos. Ya te vamos a pedir un igual. Por ahí alguien dijo que me podían demandar los colaboradores, algo así. Una relación laboral. Bueno, muchas gracias. No, porque el saco de pus, ¿cómo se llama? El que le dicen saco de pus en Javier Lozano. Javier Lozano es sí, en Atípica. En Atípica leí, alguien comentó, alguien me comentaba. Sí, alguien me comentaba y de hecho me mandó en uno de los programas, nada más que no, ya lo vi después y me puso me compartió un extracto así un videíto ahí de unos 30 segundos donde le está diciendo a Carlos Alarraqui que le tiene que pagar porque tiene 3 años colaborando, así que puede, y le explica el por qué jurídicamente, porque sí, nomás falta, ya se chingó aquel chino, ¿te acuerdas? Al Copela Cuello, y ahora se quiere aventar al Alarraqui. Bueno, muchas gracias, Cuitlagua Castro. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.